911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Qué gran bendición es que nos pueda acompañar este 1 de julio del 2020. Es una gran bendición llegar a esta fecha tomados de la mano del Señor. Y este es el programa El Rescate del Alma. Y tenemos como texto lema el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este ministerio es un programa de nuestra iglesia Ágape, ubicada en la ciudad de Yaimín 2, en Coatzacoalcos, aquí en Veracruz. Gracias a Dios tenemos esta bendición para usted, para su familia. Queremos traer la palabra del Señor, solamente es lo que queremos compartirle y darle el mensaje de esperanza y de bendición que hay a través de él. El tema de hoy, vamos a hablar acerca del contexto, vamos a acomodar cronológicamente los hechos sucedidos en el Nuevo Testamento, para que veamos, gracias a Dios, cómo se acomodan, y vamos a tener un momento especial. Gracias a Dios, la verdad es algo que me emociona mucho. Espero que les sea de bendición y con la ayuda del Señor, por supuesto, siempre basándonos en la palabra de Dios. Vemos cómo todo encaja perfectamente, todas las fechas encajan, los historiadores encajan de manera perfecta, gracias a Dios, y eso es solamente una bendición de Dios. Es lo que vamos a ver hoy. No se vaya, por favor. Quédese con nosotros, estamos para servirle. Mi nombre es Jonathan, el pastor de la iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Quiero empezar con Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El contexto habla acerca del consuelo de amor y de la bendición de una iglesia unánime. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús nació en Belén, es cierto, pero seguía siendo Dios. Pero por amor al mundo dejó su trono, por amor a usted, por amor a mí. Versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No vivió como rey nuestro Señor Jesucristo, sino como siervo bajo el imperio romano. No exigió adoración, ni usó su poder para que la gente se asombrara o se humillara a sus pies, sino que vivió junto con María y Jerusalén, con María y José, lejos de Jerusalén, en Nazaret. Ahí vivía él. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se desvió ni a diestra ni a siniestra del plan redentor que incluía su nacimiento, su vida sin pecado, su muerte y su resurrección. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Así, al morir, resucitar y ascender al cielo, solamente Jesús ascendió así como Jesús lo hizo. Todos tendremos que decir ante su presencia, ante Jesús, que Cristo es nuestro juez, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles lo saben, los demonios lo reconocen. En los evangelios vemos que los demonios aún reconocían que Jesús era el Hijo del unigénito del Padre. Su pueblo en la Biblia dio todo por amor a Dios. Su pueblo a través de la historia ha doblado sus rodillas y su corazón. La pregunta es, ¿y usted y yo? Todos nos postraremos ante Él. Pero aceptarlo hoy determinará si mañana o quizá en algunas horas nos arrodillaremos ante Él voluntariamente con fe y gozo para entrar al reino de los cielos, o si nos arrodillaremos ante Él forzadamente con lloro, crujir de dientes, rumbo a condenación. El Nuevo Testamento es un libro que en las Biblias no viene acomodado cronológicamente por fechas,
en la fecha que fue escrito cada uno. Empieza con los evangelios, usted conoce. Sin embargo, quiero que empecemos este tema. Hoy vamos a tratar este tema porque quiero empezar algo grande con la ayuda del Señor. Pido por favor que me ayude, que nos pongamos atención, y con la ayuda del Señor esto será de bendición. Porque el contexto del Nuevo Testamento es difícil, pero en cualquier fecha que no concuerde usted, con mucho gusto lo estudiamos. Y obviamente son fechas aproximadas, algunas sí son exactas, pero vamos a empezar ahí. Quiero empezar con este orden cronológico del Nuevo Testamento y quiero irme desde los Césares. Quiero irme un poquito atrás desde Herodes el Grande, el rey de Judea. En el año 37 antes de Cristo, Herodes el Grande fue el rey de Judea, de Galilea, Samaria y de Idumea, de ahí del 37 hasta el año 4, cuando fallece. Y estos últimos años, siendo Herodes, pasa siendo vasallo de Roma. Usted conoce, cuando Jesús nace, está siendo vasallo de Roma. Roma empezó su imperio con la dinastía Julio-Claudia, estaba conquistando, y en el año 27 a.C., Augusto César inicia su reino y permitió el culto a su predecesor, a Julio César, exactamente. Roma y su culto a su mismo emperador, el César, no pretendían desplazar las otras religiones dentro de su imperio. Sin embargo, esto chocaba, por supuesto, con los judíos. Roma era esencialmente tolerante en cuanto a esto, a que cada nación, vasallo de ellos, tuviera su creencia. Uno podía dar culto a César y a otros dioses, eso podía respetarse. Pero poco a poco el culto a César se estaba convirtiendo en una prueba de lealtad política, de responsabilidad. Y tracemos este punto. Año 7 antes de Cristo. Se anuncia el nacimiento, 7 o 6, el nacimiento de Juan el Bautista. Dice Lucas capítulo 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, todo encaja perfectamente, el sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y en este capítulo entendemos, Lucas 1 empieza con el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista entendemos que era pariente, Elizabeth era pariente de María, gracias a Dios, y esto vamos bien. En el año 6 se promulga, el siguiente año se promulga el censo de Cirenio o de Quirino, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo siendo Cirenio o Quirino, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Quiero que por favor tengamos en cuenta esto. Bien, es importante mencionar, se está haciendo el gobernador de Judea, el rey de ahí está siendo Herodes. Sin embargo, está siendo vasallo de Roma, de Augusto César. Se le manda el empadronamiento y en el año 5 o 6 antes de Cristo, porque hay un conteo ahí difícil, el conteo gregoriano, hay una confusión ahí, y Jesús no nace en el año 0, como mucha gente pues podríamos creer. Se cree que nació en el año 4 antes de Cristo. Y si esto es cierto, quiero partir de esto. No me quiero meter mucho en este punto porque quiero abarcar en verdad otras cosas que menciona la Biblia, pero quiero pensar, tomar esto de las bases que usted busque, por favor, también, que se dice que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, y ahí dice que Jesús nació siendo César Augusto, emperador de Roma. Herodes el Grande era el rey sobre los hebreos. Y pensando que Jesús era una amenaza para su posición política, provoca la matanza de los inocentes en el año 4, ordenando matar a los niños menores de 2 años en Belén y sus aldeas. Usted conoce esta historia terrible, lo que se conmemora y deberíamos con respeto y con llanto recordar el 28 de diciembre. Dice la Biblia en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Precioso pasaje. Es impresionante lo que uno puede mencionar de esto, pero quiero mencionar una palabra que hay aquí, que dice aquí, lo dilatado de su imperio. Jesús vino a establecer
Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio del Imperio Romano, Jesús vino a buscar no un reino militar y político, sino un reino espiritual y de los corazones para salvar a las personas del pecado que se iba al infierno. Y Jesús vino a eso exactamente. El culpable de toda esta situación delicada de 4 años, el año 4 antes de Cristo, es acerca de los monjes escitas que vivieron en el siglo V y VI después de Cristo, y hubo una situación ahí difícil en la cual se sitúa Herodes en una fecha ahí que varía en 4 años. Bueno, eso es algo que quiero mencionar solamente. Bueno, en el año 4 antes de Cristo, como acabamos de leer, Herodes manda la matanza de los inocentes. Sin embargo, en ese mismo año, mientras que está siendo ejecutada su orden, Herodes sufría de una insuficiencia renal, se dice la historia, y debido al gran dolor intenso, él buscaba suicidarse a puñaladas. Terrible lo que estaba pasando, pero pues se dice que lo detuvieron. Sin embargo, en el mismo año murió por esta enfermedad que estaba pasando. Obviamente no había los anestésicos que había hoy, la situación clínica que había hoy, y pues Herodes estaba pasando así. Si esto es cierto, porque hay gente que dice que se suicidó él a puñaladas. De ser esto cierto, recuerdo lo que dice Jesús en Mateo 26:52, que Jesús le dice a Pedro: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. De ser esto cierto, bueno, Herodes mató a muchos niños y ahora él mismo se suicida también con una espada. Herodes el grande tuvo 3 hijos criados en Roma: Herodes Antipas, el tetrarca, Herodes Arquelao y Herodes Filipo. Estos 3 son importantes. A la muerte de Herodes, el papá, lo sucede Herodes Antipas, Herodes el tetrarca. Toma el trono de Judea. Casi todo lo narrado en los evangelios y durante la época de Hechos es el reinado de Herodes Antipas. Aunque oficialmente Herodes Antipas gobernaba sobre todo lo heredado por su padre, Herodes Arquelao gobernaba en Judea. Y esto sucede cuando fallece el padre y está aquí el nuevo Herodes, los hijos de él. Y dice Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes el grande o Herodes el padre, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño, a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Los hijos de Herodes no querían matar a los niños. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, porque oyendo que Arquelao, perfectamente encaja, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Mateo 2:19-22. Gracias a Dios. Esto sucede ahí en el año 4 o 5. En el año 6, ya después de Cristo, gracias a Dios, quiero mencionar y hacer una mención especial solamente al apóstol Juan, por lo que voy a mencionar al final. En el año 6 es lo único que voy a mencionar, aparte de Jesús, de su nacimiento y de Juan Bautista. Ahora en el año 6 después de Cristo nace el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, en Betsaida de Galilea. Juan escribió el Apocalipsis, y mientras leemos todos los datos históricos que estamos viviendo a partir de tengamos en cuenta que Juan los iba a vivir todos. En el año 14 después de Cristo, porque quiero mencionar los Césares, es importante, César Augusto muere, el que había mandado el empadronamiento, y lo sucede el siguiente emperador, que se llama Tiberio César, hijo adoptivo de César Augusto, ahí en el año 14. Él estuvo para el imperio de 14 a 37 después de Cristo. No pudo detener el culto a César, pero él prohibió que se edificaran templos y que se ordenaran sacerdotes para darle un culto a él como si fuera Dios, así se trataban ellos. Lejos de promover el culto a César, lo que hizo fue, pues se dice que intentó frenarlo, porque pues él no le daba mucha importancia a esto, él quería más lo político y lo militar. Lucas 3:1-2 dice: en el año 14 del imperio de Tiberio César, Lucas 3, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, Herodes Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, y tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Lucas es un historia, así es como él estudia cronológicamente. Caifás vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Gracias a Dios. Jesús nace durante César Augusto, emperador de Roma, y muere durante el imperio de Tiberio, hijo adoptivo de César Augusto. En el año 26 después de Cristo, Pilato es gobernador de Judea, y Juan el Bautista inicia su ministerio y pronto bautizaría a Jesús. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli.
Si tenemos en cuenta que Jesús nació 4 años antes de Cristo, bueno, en el año 26 después de Cristo, a esa edad empieza su ministerio. Juan el Bautista es decapitado antes del año 30, antes de que culmine el ministerio de Jesús, por supuesto. Mateo 14, 1 al 6 dice que usted conoce por qué fue ejecutado Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Por eso actúan con él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, de Herodes, Felipe, su hermano, cuando Juan le decía: no te es lícito tenerle. Y Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo, pero porque temían a Juan por profeta. Por cuanto se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y usted conoce la historia que pasó ahí. Terrible lo que pasa ahí con la decisión que toma Herodes, obedeciendo lo que había honrado, lo que había dicho esas palabras, pero mandando a decapitar a Juan el Bautista. En el año 26, en esos años, en ese lapso está ahí. Juan el Bautista, familiar de Jesús, entendemos, por su madre y la madre de Jesús. Juan el Bautista dijo una de las frases que hasta el día de hoy la hemos guardado en nuestros corazones. Le dijo Juan el Bautista: viene detrás de mí alguien que yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Yo soy una voz que clama en el desierto, pero yo le preparo camino al Señor. Y Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan el Bautista. La alabanza y la gloria no es para los hombres, sino para Jesús, para el Mesías. El Evangelio de Juan menciona que Jesús ya en su ministerio celebra 3 Pascuas. La Pascua es una fiesta judía anual en la cual recuerdan ellos cómo en la 10ª plaga en Éxodo el Señor los libera de la muerte de los primogénitos, marcando la puerta, los postes y el dintel de la puerta, y así, gracias a Dios, ellos libran la muerte, pero en la obediencia. Dios libra y hace una diferencia entre su pueblo obediente y aquel que no hace. Y pues los primogénitos, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de cualquier persona extranjero o egipcio que no amara a Dios y no marcara, hasta el de los animales, todos ellos murieron. Tremendo, terrible. Pero ellos celebran las 3 Pascuas. En Juan capítulo 2 se menciona que Jesús va en la primera Pascua, cuando Jesús está en el templo y no sabe su madre María en dónde está. Gracias a Dios. También se menciona que en Juan capítulo 2 que estaba cerca la Pascua de los judíos, versículo 13, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Y esta es la primera purificación, justo después de su primer milagro registrado en las bodas de Caná. Por favor, intentemos acomodarnos y pensar esto, porque aquí hay 2 purificaciones. Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, la alimentación de los 5,000, ya es otra Pascua diferente. Juan 11:55, ya estaba la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Ya es otra Pascua, son las 3 Pascuas diferentes. Es ahí en donde Jesús hace la segunda purificación, en la tercera Pascua que se narra en la Biblia. No sé si Jesús fue durante todos los años a la Pascua, no sé, pero las 3 Pascuas se narran. Es ahí donde se narra la segunda purificación, y ahí dice Jesús que han convertido mi casa, que casa de oración debería ser llamada, vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Esto se narra paralelamente con Mateo 21, donde narra esta segunda purificación desde el templo, y ahí está la entrada triunfal. Entendemos lo que se conoce como la Semana Santa. Durante esta Pascua, la tercera Pascua que se narra en la Biblia, después de la segunda purificación, sucede el sacrificio de Jesús. La verdad, no quiero mencionar mucho acerca del sacrificio de Jesús, porque entonces me llevaría a un tema mucho más grande. Sin embargo, solamente digo que en el año 30 después de Cristo, Jesús es crucificado después de las 3 Pascuas anuales, o 3 años y medio durante su ministerio. Pero el tercer día, usted lo sabe, Jesucristo resucitó, porque le fue imposible a la muerte retenerlo, y Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. El Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes de los judíos de esa época, por el Sanedrín. También relata el principio de las persecuciones por los romanos, porque los judíos pasarían 2 persecuciones al mismo tiempo. El término de los cristianos inició siendo usado con preferencia en forma despectiva, como pues menospreciaban a Jesús y así los menospreciaban a ellos. Sin embargo, ¿qué título para ellos? Porque se comportaban como su maestro. La persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús, por supuesto.
ante el juicio más injusto. En verdad que el juicio de Jesús fue el juicio más injusto, traicionero, corrupto, imparcial, en horas inapropiadas para el juicio. Aún había en la ley, había cosas que se pasaron por alto, de sobornar o de que no debía hacer el juicio en altas horas de la noche, y ellos lo hacen así, desobediente a la ley, y pues ellos lo hacen así porque simplemente querían matar a Jesús, por envidia lo querían matar. Los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados en Hechos capítulo 4 por los jefes judíos, incluyendo el sumo sacerdote Ananías, los manda así, quien no obstante lo liberó más tarde porque pues no pueden ellos detenerlo. En otro momento, todos los apóstoles fueron encarcelados en Hechos capítulo 5, 17 y 18, fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel, gloria a Dios, en Hechos capítulo 5, usted conoce esa historia preciosa. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo bien conocido de la literatura rabínica, convenció a Sanedrín de liberarlos. Hechos capítulo 5, 27 al 41, y de nuevo están afuera porque los amenazaban. No fueron a predicar y de nuevo estaban en sus caras predicando que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él puede perdonar pecados. Como dice el apóstol Pedro, ustedes mataron al autor de la vida en Hechos capítulo 3. La razón más probable de esta persecución fue por parte de los judíos, porque ellos pensaban que era una herejía pensar que Jesucristo se autonombrara ser Dios. Eso es lo que ellos tomaban así. La Biblia dice que era por envidia. Sin embargo, ellos pensaban así porque ¿quién eres tú para perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Y es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados porque Jesús es Dios. La idea de Dios hombre para la tradición farisea era algo, pues, no creían que de Nazaret viniera bueno. Ellos creían que iba a venir de alguien de entre ellos, pero Jesús nace de Nazaret, de Belén. Y lo odian así, y logran matar a Jesús. Sin embargo, Jesús resucita y los apóstoles, el Espíritu Santo aparece pues 50 días después de la Pascua, gracias a Dios, y sucede lo que está narrado en Hechos. Los romanos no le prestaban mucha importancia a la situación religiosa. Usted conoce cuando está Pilato para llevan a Jesús para entregarlo. Pilato, por cuestión religiosa, no le importaba. Sin embargo, dicen, si tú no honras, no lo matas a él, entonces vas a ser traidor a César. Y entonces ahí es donde se mueve políticamente para acomodarlo y matar hacia Jesús. El Nuevo Testamento narra la lapidación de Esteban en Hechos capítulo 6 al 7, por miembros del Sanedrín a la vista de un joven llamado Saulo, Hechos 7:58. Esteban es recordado en el cristianismo como el primer mártir de la iglesia, narrada así. Y mártir significa testigo, martirios en griego significa testigo. La ejecución de Esteban fue seguida de una gran persecución de los romanos, de los cristianos, de una gran persecución a los cristianos, dirigida por un fariseo llamado Saulo de Tarso, enviado a muchos, que había enviado a muchos a prisión. Dice que en Hechos capítulo 8 y 9 que Saulo, respirando amenazas y muertes, así perseguía a los apóstoles y a los siervos de Dios. Esta persecución continuó hasta que Saulo se convirtió al cristianismo en el capítulo siguiente, en Hechos capítulo 9, y Dios le cambia de nombre a Pablo. Tras decir que había visto una luz, que Jesús se le había presentado en el camino a Damasco, lo derruba el Señor ahí. Lo creemos porque yo creo lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Jesús le aparece ahí y el apóstol Pablo deja de perseguir a los cristianos. Sin embargo, la persecución judía religiosa para los cristianos estaba ahí a muerte. Hechos capítulo 9, 23 al 25 se dice que los judíos de Damasco trataron ahora de matar al apóstol Pablo. Los que eran de religión judía intentan matar al apóstol Pablo, pero ahora los cristianos, los que hace 2 capítulos eran sus enemigos, ahora le salvan la vida y lo descienden por la montaña y por una canasta, una cuerda, lo bajan así al apóstol Pablo y le salvan la vida a aquellos que eran los enemigos. Ahora ellos son sus hermanos. Otro atentado se hizo en contra de su vida y esta vez fue por los griegos, refiriéndose a un grupo de judíos helenistas en Hechos capítulo 9, a quien él debatió mientras estaban dentro y alrededor de Jerusalén. La persecución de los cristianos por parte de los religiosos judíos respiraba amenazas de muerte. Esto estaba pasando ahí. No sé si me explico. Yo sé que es mucha historia, pero quiero que por favor vayamos acomodando evento tras evento, porque quiero llegar a Juan, al final de Juan. Año 34 después de Cristo. El diácono Esteban, usted conoce cómo muere él, siendo Tiberio, siendo el gobernador, el César. Uno de los 7 diáconos escogidos de la iglesia natural fue apedreado de Jerusalén por los mismos que se creían religiosos.
a que amaban a Dios, decían ellos, matan a Esteban. Dice de Esteban, dice la Biblia en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Y sin embargo, aunque están, gloria a Dios, y cuando están matando a Esteban, dice que Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban durmió. Por supuesto que se refiere a lo que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es donde Pablo se convierte. Año 37 después de Cristo. Tiberio César muere en este año y asciende al trono de Roma su nieto adoptivo, Calígula, el emperador romano. Leímos nada más César, pero son varios nombres. Calígula, este hombre era terrible, era epiléptico y enamorado de sí mismo, insistió en reclamar honores divinos, él se sentía así. Hizo lo posible por imponer el culto a César hasta a los judíos, a quienes habían estado exentos. Ahora él quería que se obligara a que ellos fueran adoradores de César. Hizo planes para colocar su propia imagen en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, que aunque no estaba en el Arca del Pacto, él quería poner una imagen ahí, lo cual hubiera provocado una revuelta inevitable. Pero murió antes de que se llevara a cabo ese plan, gracias a Dios. Pero en su reinado tenemos un episodio en el que el culto a César se convirtió en una exigencia imperial. Este es 34 después de Cristo, 37 después de Cristo. En el año 41 muere este emperador Calígula y asciende su tío Claudio. Y escribió, el gobernador de Egipto, que había 1 millón de judíos solo en Alejandría, y aprobó totalmente el rechazo a los judíos a llamar César a un dios, y les concedió la libertad para practicar su propio culto. Él tenía otro criterio y les dio cierta libertad política, pues para manejar las masas, era lo que él buscaba, y él no era como Calígula. En el año 44, sin embargo, en el año 44, en ese espacio entre que muere Claudio y asciende el siguiente emperador, el apóstol Santiago es ejecutado en el año 44 después de Cristo. Santiago el Grande, por orden del rey Agripa, Santiago es hijo de Zebedeo, el ex pescador. Fue decapitado en Jerusalén. El oficial dice la historia que mientras que Jacobo está siendo entregado para ser sacrificado, el oficial romano que lo vigilaba, mirando asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio, se asombró. Y más tarde ese oficial caminaba junto al apóstol en el lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Ese soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Eso es tremendo porque el que lo apresaba conocía a Santiago, ve la fe de este hombre, acepta a Cristo y acepta la muerte en ese momento. Pudo haberlo salvado. Pudo haberse salvado su vida, pero se hubiera condenado eternamente. Sin embargo, así fue la muerte de Santiago, salvando a este hombre. Dice Hechos capítulo 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto es muy tremendo. El camino de la iglesia del Nuevo Testamento es un camino de sangre, es un camino de violencia, de cómo el diablo usó sus piezas, sus siervos y las circunstancias para intentar sofocar la llama del evangelio, pero por más esfuerzos del enemigo, el evangelio permaneció y alumbró en medio de los corazones como nunca en la historia lo ha habido. Hasta el día de hoy sigue el resplandor porque Jesucristo es la luz del evangelio y estos hombres así arriesgaban su vida. El apóstol Jacobo, usted conoce cómo lo llamó Jesús, Mateo 4:21, cuando él lo deja todo. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano. Jesús los vio en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y en versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y le siguieron hasta la muerte. En ese mismo año, en el año 44 después de Cristo, muere Herodes Antipas. Y Herodes, dice Hechos capítulo 12, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornaron a Blasto. Esto es historia, es importante en la historia. Que era camarero mayor del rey y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Estoy leyendo la Biblia, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido por ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó
como se sintió alguien importante y empezó a hablarles como si él fuera alguien importante. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios, como diciendo, tu voz es la voz de Dios y no la voz de hombre. Y este hombre, en lugar de darle la gloria de Dios, dice versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Eso dice la historia, gloria a Dios, porque es cronológicamente acomodado y todo encaja perfectamente. En el año 44, mencionando en la fecha más temprana, el año 44, entre ese lapso entre el 44 y el 49, se escribe la carta de Santiago, que es la primera escritura del Nuevo Testamento. En el año 47 al 48, el apóstol Pablo inicia su primer viaje misionero, gracias a Dios, importante, gracias a Dios. Tengo que ir muy rápido. Año 49 después de Cristo es el año del concilio de Jerusalén, gracias a Dios. Se va acomodando un poco después de la relación, en relación con el concilio de Jerusalén. ¿Qué carta que se escribió después del concilio de Jerusalén? Por supuesto, Gálatas, escritas especialmente para los que querían judaizar y los que querían circuncidar. Exactamente por eso escribe Gálatas. Y entonces en ese mismo año inicia el segundo viaje misionero. Tengo que hacer una pausa por razón del tiempo, pero por favor no se vayan, porque este contexto creo yo que nos está acomodando la historia poco a poco, tomados de la mano de Jesús. No se vayan. 111, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Continúo, gloria a Dios, hablando de nuestro contexto, gracias a Dios, del Nuevo Testamento acomodado cronológicamente. Disculpe si voy muy rápido, es mucha información, sin embargo, por favor, si gusta, vaya poniéndole pausa ahí en los comentarios para buscar las fechas y acomodarlas y veamos, por favor. Año 50 después de Cristo. En este año se escribe Primera de Tesalonicenses.
Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos también. Marcos se cree, aunque no fue un testigo presencial de Jesús en su ministerio, se cree que Marcos recibió de parte de las enseñanzas de Pedro, el apóstol. Entonces se cree que hasta el Evangelio de Marcos es el Evangelio escrito por Pedro. Bueno, en el año 51 después de Cristo se escribe Segunda de Tesalonicenses. En el año 53 después de Cristo, el apóstol Pablo inicia su tercer viaje misionero. Gracias a Dios, el apóstol Pablo está sirviendo hacia el Señor. En el año 54 después de Cristo, Claudio, el emperador, muere en el año 54. Y bueno, lo sucede quizá el peor de los Césares, que es Nerón. Nerón en el año 54 asciende al trono del imperio. Y él no le importaba mucho su llamamiento divino, como ellos decían, ¿no? O sea, que se le adjudicaba a César. Y tampoco hizo nada por insistir en el culto a los Césares. Es verdad que este hombre persiguió a los cristianos con brutalidad, pero no fue porque le negaran culto, sino porque necesitaba encontrar chivos expiatorios por el gran incendio que él mismo provocó en Roma. Es lo que se dice en la historia. Nerón fue quizá el emperador que más siervos de Dios llevó a la muerte en cuanto a número, no en cuanto a importancia. Y bueno, en el año 54, empezando Nerón, Felipe, el apóstol, es asesinado por él. A finales del emperador Claudio y a principios de Nerón. Fue azotado, fue puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor. Dice el Evangelio de Juan, hablando de Felipe, cuando Jesús habla con Felipe, Juan 6 y 7, 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, 5,000 varones, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Oh, y Jesús alimentó ese día 5,000 varones sin contar a las mujeres y a los niños. Y sus vientres, pero sobre todo sus corazones con el Evangelio, con su mensaje del Señor. Las palabras de Jesús siguen alimentando a 2000 años de distancia, gracias a Dios, el alma hambrienta de la verdad, el alma que ya no quiere vivir atrapada en sus pecados, el alma que quiere buscar a Dios, el Señor la sigue alimentando. Si con 5 panes y 2 pececillos Jesús alimentó a miles, con su palabra ha alimentado a millones, gracias a Dios. Que el Señor nos dé apetito por su palabra y lo encontraremos al ver que Dios es fiel. En medio de tanta corrupción, en medio de tanta mentira y de tanta traición, Jesús brilla porque Él es fiel. Dice Mateo 4:4, Jesús le respondió al diablo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el año 55 después de Cristo se escribe 1 de Corintios y 2 de Corintios, en ese lapso ahí cerca. En el año 56 después de Cristo se escribe también en la Biblia Romanos, 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo ahí. En el año 60 después de Cristo, Lucas escribe su evangelio, gracias a Dios, dedicado a Teófilo. Se cree que era una persona importante, o que Teófilo es aquel que ama a Dios, aquella persona, hablando en general, una manera así elegante de decir a todo aquel que en él cree. En el año 60, ese mismo año, el apóstol Mateo muere por manos de Nerón. Se dice la historia, dice la tradición, que el apóstol Mateo fue atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía. Otros opinan que fue martirizado por una herida de espada. Así murió Mateo. Mateo, dice la Biblia que Jesús lo halló. ¿En dónde lo halló Jesús cuando lo nombra a él apóstol? Dice Lucas 5. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y muere por Nerón, atravesado por una lanza. De ahí en el año 60, pues en ese mismo año, encontraré la fecha, el 30 de noviembre del 60, el apóstol Andrés también muere. Él fue crucificado en una cruz en forma de X, es lo que dice la historia, en Patras, Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca equivocadamente al cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que él expiró. Es lo que se dice de Andrés. Andrés, dice la Biblia que Jesús también lo encontró, era uno de los ex pescadores. Era el hermano de Pedro. Él estaba ahí, gracias a Dios, y él lo elige así el Señor. En ese mismo año es el primer encarcelamiento del apóstol Pablo por Nerón.
Se escribe las epístolas carcelarias, que usted conoce, es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hechos de los Apóstoles también se escribe ahí. Quizá Lucas está ahí con él y ahí también aprovecha Lucas para escribir Hechos de los Apóstoles. En el año 62, el escritor bíblico Santiago, o Jacobo, muere también en el año 62 después de Cristo por Nerón. En Hechos 12.1, esto es importante porque dice que en Hechos 12.1, cuando hablamos de otro Jacobo, este habla que era el apóstol. En Hechos 12.1 dice que es el apóstol. En el año, ahorita le digo en qué año fue que murió él, en el año que acabamos de leer, en el año 44 murió el apóstol Santiago, y en el año 64 muere el escritor bíblico llamado Santiago. No puede ser el mismo. Entonces, ¿quién es el que murió en el año 62? ¿Qué Santiago es? Entendemos sencillamente que otro Santiago había ahí. Era este que está ahí en la Biblia, que es el que está escrito en Mateo 13:55, que dice: y no es este Jesús el hijo del carpintero, no se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con ellos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí está este Santiago. Santiago, dice la Biblia, que Santiago era siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Así dice la Biblia que era él, gracias a Dios. Era el hermano, no era el hermano de Juan el apóstol, del hijo del Zebedeo, no, porque ya había muerto años atrás. Este hombre es el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, por lo que acabamos de decir. Santiago el apóstol había muerto más o menos unos 20 años atrás, y ahora Santiago muere en este año. Eso es importante para la doctrina y lo que estamos aprendiendo. María tuvo más hijos. Listo. Lo acabamos de comprobar con la historia. Búsquelo por favor usted. Año 63 después de Cristo, el apóstol Pablo sufre su segundo encarcelamiento y ahí le escribe a Tito, gracias a Dios. Año 63, perdón. Ahora, en el año 64, se inicia la persecución por Nerón, y fue una de las más conocidas y cruentas, culpando a los judíos. Y ahí se escribe Primera de Pedro, y empieza la diáspora con la persecución. La diáspora es algo histórico narrado, los libros lo mencionan. Bueno, y ahí empieza la diáspora, y por eso el apóstol Pedro inicia su primera carta con Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Yo en verdad me quedé asombrado de ver cómo todos los pasajes, yo no tenía que ayudar a la Biblia, ni intentar decir, ¿cómo voy yo a lograr armonizar esto? Todo iba armonizando perfectamente, como si fuera un rompecabezas que se acomodaba pieza por pieza. Yo no tuve que forzar nada. Búsquelo por favor usted. Pero esto lo logra para decir que la Biblia es el libro fidedigno por sobre todos los libros históricos que pueden existir. No hay narración tan elogiable, tan fiel como la Biblia, porque muchos de los escritos de los que comentan de la historia no eran personas que amaban a Dios, eran escritores, historiadores romanos. Es cierto, estaba Flavio Josefo, y por supuesto Lucas también era un historiador por cómo escribe. Sin embargo, se encaja perfectamente con las fechas y con los Césares. Por eso es importante mencionar esto. Segunda de Pedro también se escribe en este año, en el año 64, y estas serían las razones que habrían llevado a los cristianismos como a Pedro y a Pablo a su muerte. Se escribe también Hebreos, y dice Hebreos 2:14-15. Así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Quiero hacer énfasis en el imperio, porque la gente pensaba que el imperio lo tenía Roma, pero no, el imperio, y aquí se le refiere al imperio de la muerte, pero el Señor les da libertad al imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo se hizo participante de nuestras angustias para darnos libertad con su sacrificio. Él vino a darnos libertad del imperio de la muerte. Año 65 después de Cristo se escribe la carta de Judas. ¿Conocen desde Apocalipsis? Año 67 después de Cristo, el apóstol Pedro es asesinado por Nerón. Eso le dijo Jesús cuando le dio una profecía que antes de joven tú salías y caminabas, pero alguien te va a atar, en Juan 21:28. Se dice la historia que él fue crucificado de cabeza en Roma, siendo emperador Nerón. Según la tradición de la iglesia, eso sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Los hombres de Dios, obviamente cuando uno lee esto, uno dice, mis sufrimientos como cristianos son tan pequeños, son tan ridículos. Aquí, con la libertad que tenemos, estos hombres lo dieron todo
y de todo. Dice 1 Pedro 5, 10, 11. Mas el Dios de toda gracia, estando en la dispersión y siendo perseguido por los judíos y por los mismos romanos al mismo tiempo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice el apóstol Pedro con un grito de gloria: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí muere el apóstol Pedro. En ese mismo año, Nerón captura a Pablo, también lo mata, en el año 67 después de Cristo. Fue torturado y luego fue decapitado por el malvado emperador Nerón. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo. Él había apelado a César. ¿A qué César? A Nerón. Hechos 25:11. Lo que le permitió escribir las epístolas en ese momento a muchas de las iglesias que había fundado. Ahí estaba el apóstol Pablo y él muere ahí decapitado. Y así termina Hechos, ¿verdad? Casi con la decapitación de Pablo, con su muerte. Pablo decía así en 2 Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Cualquiera puede decir, pobre Pablo. Y sin embargo el apóstol Pablo dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el apóstol Pablo está vivo, porque Jesucristo está vivo, y Jesucristo es Dios de vivos y no de muertos. En el año 68 muere el evangelista Marcos, también por Nerón. En una fiesta el ídolo Máximo murió en Alejandría. Máximo, así se llamaba el ídolo de Egipto, después de haber sido arrastrado por los caballos hasta morir. Así muere el evangelista Marcos, aquel que dijo al apóstol Pablo: toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 de Timoteo 4:11. Entonces en el año 68 muere Nerón, y Nerón pues dice la historia que él se suicida, y así termina la dinastía romana Julio-Claudia, porque el Senado votó a favor de Galba, y entonces hay un problema político ahí, y Nerón intenta huir, pero dice la historia que se suicida. Galba asciende al trono del emperador, y tras la muerte de Nerón hubo 13 emperadores en 18 meses: Galba, Otón y Vitelio. Y en aquel tiempo caótico, el culto a César no era importante, sino tenían que arreglar sus asuntos políticos. Año 69, Vitelio muere asesinado por soldados de Vespasiano, que asciende así al trono de Roma. Y así en Roma inicia la dinastía Flavia. Después de las traiciones y de las matanzas entre ellos, ahora nace una nueva dinastía porque ellos han matado a los anteriores. En el año 70, Tito Flavio Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 provoca la destrucción de Jerusalén y del templo. Probablemente desde la época del emperador de Nerón, ya Tito Vespasiano ya conocía, obviamente ya estaba vivo, y se dice que ella conocía a la reina de Cilicia, Berenice, que se menciona en la Biblia en Hechos 25:13, ya se menciona ahí, y Tito Vespasiano empieza una intolerable relación con ella. Inicia la diáspora judía en ese momento. Ya había empezado la persecución de ellos, y ahora, una vez que el incendio de Jerusalén, está la situación y los judíos tienen que huir. Y en ese momento el apóstol Simón, el cananista, el celote, en el año 70 muere en ese momento durante Vespasiano. Se dice que Simón el cananista predicó la palabra hasta África y fue cerrado por el medio Persia. Tengo que leerlo. Después que una compañía de Judas Tadeo había cerrado la boca a los demonios de ese imperio que hablaban por medio de los hechiceros, adivinos y magos. Esa es la historia del apóstol Simón, el cananista, el celote. En el año 72 después de Cristo, el apóstol Judas Tadeo muere, también martirizado. Murió en Persia junto a Simón, pero a Judas le cortaron la cabeza con un hacha. Otros opinan que fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Otros opinan que Judas fue crucificado en Edesa, Mesopotamia. Jesús le dijo a Judas esto, Juan 14:22, le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y le respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, aunque me cueste la vida, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y así muere el apóstol Judas.
En ese mismo año, en el año 72, el apóstol Tomás también muere durante Vespasiano. Fue atravesado por una lanza en la costa de Coromandel, India, durante uno de los viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región, es lo que se dice en la historia, y predicó el evangelio en Partia y también en India. Este es Tomás. Muchos solamente recuerdan a Tomás por su incredulidad. Sí, pero pues tenemos que entender lo que estaba pasando. Sin embargo, yo quiero recordar a Tomás por dos textos. Juan 11:16. Dijo entonces Jesús, quería regresar a Jerusalén, y pues había sido amenazado Jesús en Jerusalén por los sacerdotes que si iba lo matarían. Y Tomás, llamado el Dídimo, le dice a sus condiscípulos, vamos también con nosotros para que muramos con él. Ese era el grito de Tomás con fe. Y a Tomás se le dice esto en Juan 14:5 y 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A Tomás se le dice a eso. Año 79 después de Cristo, ya casi termino. Vespasiano padre muere por causas naturales en el 79 y entonces asciende a César Tito Flavio Vespasiano 2 años después. Y en el año 80 muere el cristiano Matías, el que es elegido por los apóstoles, aunque no tenían el Espíritu Santo y echan, pues hacen ahí echan suertes, ¿no? Para ver quién quedaba como sucesor de Judas. Y bueno, muere también en el año 80 Matías, el elegido por los apóstoles para sustituir. Se dice que él murió apedreado y luego fue decapitado en Jerusalén. Este era Matías. A veces decimos, Matías no era importante. Sí, claro que sí. Amaba a Dios, dio su vida por él. Año 81, Tito Vespasiano muere por causas naturales en este año y asciende César Tito Flavio Vespasiano, su hijo y nieto de Vespasiano. Y pues los tres se llamaron Tito Flavio. Y empieza la persecución domiciana, que dura del año 85 al 96. Y el grito de este emperador era que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento del castigo sin que renuncie a su religión. Ese era el grito de Domiciano. Y la persecución se acrecenta. Es entonces que en el año 84 el evangelista Lucas, durante Domiciano, emperador, muere ahí, amigo y médico inseparable del apóstol Pablo. Fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su prédica a los perdidos sin ningún temor. Lucas, el evangelista, él no era apóstol, era Lucas. Dice el apóstol Pablo, dice en Colosenses 4:14, cuando se despide, os saluda Lucas, conocido como el médico amado. Y cuando todos se habían ido, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Lucas era fiel. Y muere ahí. En el año 85 se escribe el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan. En ese trayecto, 85 y en los siguientes 5 o 6 años. No puedo ser exacto porque hay me tomo de lo que encontré en la historia, en los datos de los libros y de internet y preguntando. Bueno, año 95, la persecución de Domiciano se acrecenta y encarcela a Juan el apóstol y es enviado a la isla de Patmos. Empezamos con Juan, es que yo quiero mencionar a Juan. Y en este año, o cerca del año 100, entre el 96 al 100, se escribe el Apocalipsis. Pero en este año, en el año 96, muere el emperador Domiciano y muere por una conspiración del grupo de oficiales de su corte, están siendo atacados, problema político, y así le ponen fin a la dinastía de los Césares romanos, llamada la dinastía Flavia. Inician otra dinastía, habiendo acabado con los anteriores, de los Antoninos, con el emperador Marco Sello Nerva. En el año 98 Nerva solo está 2 años en el trono y de una enfermedad cerebrovascular muere y lo sucede al trono el emperador Trajano en el año 98. En el año 99 el apóstol Bartolomé también es asesinado a finales del emperador Nerva y a principios de Trajano. Se conocía a él como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía, fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Fue el primer misionero que fue a la India. Tradujo el evangelio al hindú, propagándolo por aquel país. Eso dice la historia acerca del apóstol Bartolomé. No hay referencia sobre los martirios del obispo de Éfeso, Timoteo, ni de Apolos, que era poderoso en las escrituras, lo que me hace pensar que ellos murieron por causas naturales.
pero ellos eran hombres de Dios. Sin embargo, ellos estuvieron en Éfeso. Timoteo y Apolos estuvieron en Timoteo. Casi llego al final, en el año 100, el apóstol Juan, habiendo nacido en el año 6 después de Cristo, en el año 100 tenía 94 años, siendo el emperador Trajano. Enfrentó al martirio cuando fue puesto en un enorme caso, se dice la historia, en aceite hirviendo, durante la ola de persecución en Roma por parte del emperador Domiciano. Sin embargo, es que esto es terrible, fue librado milagrosamente de la muerte, gloria a Dios. Cuando fue condenado a vivir, en una isla de Minas, en la isla de la prisión llamada Patmos. Y ahí escribió el Apocalipsis. Se cree que fue liberado siendo emperador Trajano y fue obispo de Éfeso porque muere Domiciano, se acaba la dinastía de ellos, sí, se acaba ellos, y entonces viene un nuevo emperador, y entonces el nuevo emperador es como que es un poco más flexible y le permite al apóstol Pablo salir, es lo que se dice, y él va a Éfeso. Así es que Éfeso tenía a Apolos, a Timoteo y a Éfeso, y a Juan, y gracias a Dios por lo que entendemos. Se dice que Jesús se cree que nació en el año 4 antes de Cristo, y 10 años después Juan nació en el año 6 después de Cristo. 20 años tenía Juan cuando Jesús tenía 30, y así empieza Jesús su ministerio, Lucas 3:23. Juan sabía de Juan el Bautista, algunos creen que hasta seguía Juan, el apóstol, a Juan el Bautista, y vive con Jesús durante 3 años y medio de su ministerio hasta su ascensión. Ve cómo el Espíritu Santo llega y se pone también sobre él. Vive las persecuciones políticos romanas y religiosas judías, y cómo nunca pudieron apagar el avance del Evangelio. Supo de cómo cada uno de los apóstoles y sus consiervos fueron martirizados y sin embargo permanecieron fieles para el Señor, al grito del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así vio él a sus consiervos morir. Y cuando piensa que va a morir desterrado en la isla de Patmos, este anciano, con el Apocalipsis en su mano, es liberado por Roma y sigue sirviendo en Éfeso. Aquel cual se recostaba en la cabeza del pecho de su maestro hacía 74 años. El Hijo del Hombre vino y no halló dónde recostar su cabeza, pues no tenía una casa propia. Pero todo aquel que en él cree, como Juan el apóstol, tiene dónde recostar su cabeza, en el pecho del Mesías, en la casa, más allá de las nubes y del sol. 74 años sirvió a Jesús. El último que escribió es el resumen de cada uno de los siervos y siervas del Señor de todos los tiempos bíblicos y de la historia del pueblo de Dios. El grito máximo de la fe en la tierra es quizá Apocalipsis 22:20. Sí, ven Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Aquí en la tierra, ese es nuestro grito. Ven Señor. Y termina la Biblia: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ese es el camino del Nuevo Testamento. Es muy difícil, yo sé. Es difícil, pero creo que no perdimos el tiempo. Dijo Jesús, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Tal vez esto solo es el recordatorio para que nosotros pensemos: mis sufrimientos por cristiano, ¿debo yo amar más fiel a Dios? ¿Debo yo seguirlo con fidelidad? Dice Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué quise mencionar todo esto? Porque lo que quiero es empezar con usted Apocalipsis. Entonces, por eso menciono todo esto cronológicamente hasta Juan. ¿Qué vivió el apóstol Juan? Entonces entenderemos por qué en Apocalipsis 6, 9 al 10 dice que cuando se abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es el grito del Apocalipsis de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor? Hoy mueren cristianos. Hermano, amigo que nos acompaña, si usted tiene esta paz, tenemos que aprovecharla y brillar para el Señor. Aprendamos de la fe de estos hombres. Lo dieron todo. Mujeres también fueron esclavizadas y martirizadas por amor al Señor y no negaron su fe. Invitaban a sus hijos a que dieran su vida por el Señor. Confiemos en nuestro Dios, quien nos capitaneará aún más allá de la muerte. Que el Señor lo bendiga.
¿Sé dónde es su emergencia? ¿Sé dónde es su emergencia? Hagamos una oración, por favor, antes de terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque los textos que leímos, Señor, nos han recordado que, Señor, tú eres lo más importante que vivir, Señor, eres tú, amado Padre. Permítenos, amado Padre, seguirte con fidelidad. Señor, sabes lo frágiles que somos. Mucha gente se creía inmune, se creía que ya podía hacer sus cosas normalmente, y de repente un temblor viene y nos centra a todos, Señor, en el lugar correcto de que somos frágiles. La red se va, Señor, y quedamos incomunicados y con temor, y nuestro piso se mueve, Señor, y aparecen abretaduras en nuestras casas, Señor, y entonces todo se vuelve un caos durante ese momento mientras está temblando. Padre Santo, ¿cuánta gente clamó a ti ahí? ¿Cuántos, Señor, oramos? ¿Cuántos, amado Padre, te pidieron perdón inclusive? Pero una vez que pasó, se olvidaron de ti. No permitas, por favor, que las personas que nos acompañen, ni nosotros que estamos aquí, nos olvidemos de ti. Que tú hayas fe en nuestro corazón, Señor. Nosotros te amamos, te necesitamos, Señor. Confiamos en ti. Sabemos que tu Hijo Jesucristo viene, Señor. Pronto, Señor. No sabemos cuándo, Señor, pero confiamos en ti. Y aunque nosotros no lo veamos, Señor, sino nuestros hijos o nuestros nietos, Señor, sabemos que tú eres fiel, que tu palabra es fiel, y nos refugiamos en ti. Gracias, Señor, porque nos has guardado, Señor, a cada uno de nosotros. Envía, por favor, la ayuda a los lugares en donde hubo destrucción, Señor. En Oaxaca, por favor, te lo pedimos. Y
siguen sufriendo por terremotos de meses pasados, Señor, y así están. Envía, por favor, tu ayuda y ayúdanos a nosotros a apoyar también, Señor. Muchas gracias por tu paz, Señor. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Quiero despedirme con este texto por razón del tiempo. Usted conoce, lo invitamos a nuestras reuniones. Tenemos miércoles a las 9 en punto. Estamos, gracias a Dios, en Rescate del Alma. Los jueves a las 7 de la noche estamos en la predicación, gracias a Dios, también en Facebook, Iglesia Cristiana Ágape. E igualmente, pero los domingos a las 6 de la noche estamos, gracias a Dios, en el sermón donde nuestro pastor predica. Los sábados a las 7 de la mañana en FM 101.7, al abrigo del Altísimo, gracias a Dios, es a las 7 de la mañana. Dios provee. Los sábados también, gracias a Dios, estamos en el diario del Istmo, nuestro pastor, en Aguas de Reposo, la sección de sociales solamente los sábados. Por favor, estamos para servirle. Y ore por favor por nosotros. No se olvide de nosotros, por favor. Estamos orando por ustedes. Me despido con este texto que es el Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Esa es la bendición. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Mi nombre es Jonathan. Y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Aférrese a Él. Aférrese a Jesucristo. En la fe en Jesucristo hay libertad. El Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?